89.9. Pensamos en radio y la reinventamos. Con esta musiquita que ya identifica a esta columna, le damos la bienvenida a nuestra doctora, a nuestra sexóloga, a nuestra amiga, ¿por qué no? Guadalupe Cabrera. Hola, Guada, ¿cómo va? Buenos días. Hola, buenos días, Ana, ¿cómo andás? Bien, perfecto. Estamos saliendo como muy ok, así que estoy muy contenta. Bienvenida. Sí. Bueno, gracias. Una semana más. Muy contenta. Una semana más y además, después de mucho tiempo en vivo, has estado a mal traer. La verdad que entre un poco de salud y mucho de trabajo también, te tuvimos grabadita, digamos, pero han salido lindas las cosas, están en nuestros podcasts en Spotify, y bueno, y ahí editando los videos para que también se sumen a nuestro canal de YouTube. Es un gusto volver a verte y tenerte en vivo, porque el vivo, como te decía ayer, nos da esta cosa de la interacción más inmediata que me encanta. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, no queríamos dejar de que tengan la semana, nuestra charla, pero bueno, hay que acomodarse, viste, a la pandemia que te trae así con muchas sorpresas, así que seguimos acá y Bien. en vivo. Le vamos a contar a la gente cómo surgió esto de hoy, porque entre otros temas que teníamos pendientes en agenda para charlar, estaban otros que por ahí, si bien son interesantes, tienden a tirarnos un poco para abajo, y estamos en una época en la que necesitamos un poco de alegría y buen humor, o abordar nuestros temas con un poco más de espíritu positivo, ¿no? Tal cual. Sí, decidimos hoy, charlar, reírnos un poco y que sea algo más divertido. Y bueno, ya charlaremos otras cosas incómodas en otro momento que molesten menos. Pero vamos a charlar algo más divertido. Bien, te decía que ahí cuando te pasaban las notas ayer, algunas cosas que estuve leyendo, esto de mitos y verdades sobre el sexo, mentiras, medias verdades y cosas que ignoramos. Se titula una nota que encontramos ayer, viste que la sexualidad es abordada cada vez con más asiduidad por ejemplo, publicaciones muy interesantes que tienen que ver con la ciencia. De hecho, algunos de los links que te pasé son de la revista Muy Interesante, que en cuanto a ciencia siempre tiene algo para descubrir o algún descubrimiento. A ver, la sexualidad se aborda cada vez más. ¿Es una sensación mía o es real? No, es real, súper real, y cada vez hay más capacitaciones y cada vez más gente que le interesa estudiar y ayudar a la gente, y cada vez hay más gente que dice algo está pasando, o como tenemos los estándares tan altos en algunas cosas, consultan por cosas que quizás son súpermente normales y que necesita que alguien le diga, no, sí, sos normal, para quedarse tranquilo. Entonces, sí, totalmente. Hoy nos replanteamos un montón de cosas. Bien, contanos cuál fue, si se puede, ¿no? La experiencia o la pregunta más insólita que vos no podías creer que te hicieron en el consultorio. ¿Se puede? ¿Hay? Sí, estoy pensando. Eso significa que ha habido varias. Sí, estoy tratando de que sea algo gracioso. Mira, a mí me sorprende que ni siquiera, yo trabajo mucho con el tema de cirugía vaginal y me sorprende mucho, siempre les digo que me sorprende que no se conocen su vulva. Entonces, como que mucha gente realmente cree que, por ejemplo, orinamos y nada, y tenemos relaciones por el mismo agujero, o sea, no entienden mucho cómo es su anatomía. Entonces, creo que por ahí van mucho las cosas, o las culpas por tener que tocarse para poder terminar. Nada, por ejemplo, el tema del dolor en las penetraciones, el tamaño y todas esas cosas, pero como que una cosa así en particular, en este momento no se me está viniendo a la cabeza. No, está bien, pero te ha pasado, has tenido que responder cosas insólitas. Sí, como que te llaman un poco la atención de decir, señora tiene como 50 años y no... A eso iba. Puede ser que la edad también las aleje un poco de algunas realidades que hoy conocen más las pibas, ¿no?
Tal cual. Y haber Sí, sido pasa que criadas con otra cultura. es que yo creo que hasta hace 10 años, 5 años, esto ni se hablaba, y porque la religión creo que estaba muy metida en esto de que si te tocaste, conocés y qué sé yo, era un pecado, entonces como que la gente tenía mucho miedo, y por ahí gente que tiene 7 hijos no tiene ni idea Mm, de su anatomía, entonces como sí. que, menos de un orgasmo, ¿no? No, no. Pero pasa mucho, y no te estoy hablando hace mucho, te estoy hablando hace 6 7 años, no, Sí, no más sí, de eso, sí, no más de sí. eso realmente. Bueno, Lo mira, que hablamos hoy no se hablaba ni ahí hace un par de años. mm, mira, leí ayer una publicación y vos me vas a ir corrigiendo a medida de que yo saque algunas cositas de esta publicación. Mitos populares sobre el sexo, mentiras, medias verdades, cosas que ignoramos. Y dice la revista, la publicación, dado que el Sí. sexo es una de las actividades que más interesan a la especie humana, los mitos, medias verdades y exageraciones, bueno, están como a sus anchas, se sienten cómodos, digamos. Dado que el sexo, dice, es una de las actividades que más le interesan a la especie humana, pero no tiene la misma visibilidad que el resto de nuestras preocupaciones, los mitos sobre el mismo existen y bueno, y a montones. Aunque en los últimos años las investigaciones sobre esto, o sea, el sexo, han avanzado una barbaridad, cada vez estamos más culturizados sobre el tema, hay afirmaciones completamente falsas que seguimos dando por buenas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bueno, estamos hay un perfectos. libro que escribe Saint Martin's Griffith que se llama Don't Put That in There. Traducido al castellano es no pongas el dedo ahí o no toques ahí. Y otros 69 mitos derribados. Bueno, aquí estas sexólogas que son Aaron Carroll y Rachel Breeman desmontan los mitos más extendidos sobre el sexo y contextualizan las afirmaciones. ¿Para qué las queremos leer a ellas si te tenemos a No, vos? vamos a dar mi punto de vista de lo mismo, en realidad. Bien, bueno, hay algunas cosas, por ejemplo, a ver, Guada, uno de los mitos más importantes tiene que ver con el tamaño. Más allá de que si importa y Sí. si no importa, hay uno que dice, según estas sexólogas, que la longitud media del pene es de 15 centímetros. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, primero hay que hablar de qué etnia estamos hablando, porque no es lo Sí. mismo ser un caucásico que ser asiático, que ser de raza negra, ¿sí? Ujú, Es normal, porque también en la longitud de las vaginas van cambiando, y eso claro, creo que no mira se vos. habla mucho, ¿me entendés? Sí, la Mm. longitud de las vaginas van cambiando, por eso también el tamaño de los penes van cambiando. Según la raza, La raza negra, sí, según la raza, mira según la vos. raza. Las vaginas más o menos miden entre 8 y 10, 12 centímetros, y por eso también los penes de las razas van cambiando. Siempre hay que tener en cuenta que el tamaño del pene se toma desde la base y se toma en erección máxima, Ujú, ¿sí? Ese es otro tema, porque no siempre todo el tiempo la persona tiene erección máxima. Puede ser que tenga algún, por ejemplo, lo normal está en un libro de urología entre 12 y 19. sí, eso es Todo lo que lo que acabo de está en leer. el medio, tal cual, todo lo que está en el medio se considera normal. El tema es que, como estamos tan influenciados por la cultura porno, Sí. creemos que lo ideal siempre es que sea muy grande. Yo creo que lo ideal depende de cómo funcione el órgano en realidad. Porque Ujú, el problema es que si vos tenés un pene muy grande, pueden pasar dos situaciones. Hay hombres que en la juventud andan muy bien, pero después el tener que llenar de sangre mucha cantidad de sangre en lo que son los cuerpos cavernosos, que son los dos órganos que están a los laterales del pene, que sí. funcionan como si fuese una válvula de sangre, Ujú, eh, cuando empieza a haber un poco de insuficiencia en la sangre o apenas empiezan a desexcitar un poco, empiezan a bajar. Entonces, es como que el tamaño también es muy relativo en la excitación de la persona ujú, y no es siempre algo estándar en toda la relación. ujú. Entonces, sí, podemos contabilizar que lo normal en la Argentina es entre 14 y 17, eso es un promedio que se Sí, sacó, pero no es algo estándar. bien. Sí creo yo que es más importante, más que la longitud del pene, porque los hombres siempre tienen eso, el Sí, grosor, pero por una cuestión
sobre todo en una cuestión, si vas a tener relaciones con una mujer. Porque, por ejemplo, en el sexo vaginal, como nosotros tenemos nuestra amiga Bulbi, acá la tengo. Ay, ella, la gente que en este momento nos está escuchando no la ve, pero después en el video se puede ver. Ella tiene su muñequita, que es una bulbita así pequeñita. Es una bulbita pequeñita y que tiene su amigo clítoris. Sí. Ahí se los voy a mostrar. Les pido que lo vean, por favor, que es precioso. Mi amigo clítoris. Nuestro clítoris es un pene hecho de otra manera, pero tienen la misma cantidad de órganos. Sí. Acá tengo un pene pequeñito también, de peluchecito, que lo hizo una gente que hace todo lo que son juguetes didácticos para enseñar en las escuelas, en clases de biología, etc. Son de peluche, son muy tiernos. El clítoris... Es como tu cajita feliz, digamos. Es mi cajita feliz de consultorio, sí, es muy feliz. Es muy amoroso. Te contaba, Ana, lo que a mí me interesa más, las mujeres tenemos dos tipos de orgasmos fundamentales, el clitoridiano y tenemos uno que se llama cervical. El clitoridiano es punto G, que ya lo vamos a hablar, es capuchón de clítoris, que es esto que está acá, y acá está el glande del clítoris, que es este cosito chiquitito acá. Blanco, tenemos puntito blanco. Este puntito, sí, es blanco, rosita. Tenemos los bulbos, que son los que se llenan de sangre, que están generalmente dentro de los labios mayores, y estas ramitas de los costados son las ramas laterales del clítoris, que en algunas mujeres miden hasta 13 centímetros y llegan todo acá. Cuando nosotros tenemos penetración vía vaginal, eso se estimula, sí, la vulva se estimula, se abre un poco más, estimula esto, y los orgasmos son los vaginales. En realidad todo es clitoridiano, yo ya lo dije varias veces, pero lo vuelvo a mostrar. Por distensión y rozamiento. ¿Sí? Pero también pasa que hay mujeres que tienen el hiato, que es el agujerito para entrar a la vagina, el hiato genital, lo tienen muy estrecho. Entonces, hay mujeres que si tienen penes muy gruesos les duele, pero hay mujeres, por ejemplo, que han tenido hijos, que ya tienen lo que se llama sensación de vagina amplia, cuando es cada vez más grande esto, no tienen esa compresión para poder tener un orgasmo vía vaginal, digamos, ¿sí? Y hay más necesidad de ser más frotada. Pero está la otra, que es en el cuello del útero. Acá tenemos un montón de terminaciones nerviosas. Esto es algo que no todo el mundo lo experimenta, pero en algunas posiciones, cuando esto se frota, podés tener lo que se llama orgasmo cervical, y que es por, digamos, un pene un poco más largo. Pero me parece que lo más importante, en relación vulva-pene, es un poco más la frotación de los costados de la vulva y el hiato, etc. A nivel anal, es preferible que sea más finito, y el largo no importa. La verdad que es algo que totalmente innecesario. Bien, ¿algo más para redondear el primer mito que estamos derribando? No, creo que si hay alguna pregunta lo volvemos a hablar, pero creo que quise decir todo lo que me venía sobre este tema, como aclarar esas pequeñas cosas. Las vaginas también cambian de largo por la etnia, el tamaño del pene cambia de largo por la etnia, no toda la relación sexual tiene el mismo largo, eso es importante, y es quizás más importante el roce entre las paredes más que la penetración en sí. Bien. Es cierto, Guada, que hay, porque acá hablan de la comida afrodisíaca, pero hablemos de que hay determinados alimentos que nos generan un poco más de ganas para hacer así como bien criollos a la hora de definirlo. Bien. ¿Te acordás que nosotros hablamos de deseo? De deseo, de que la respuesta sexual empieza con el deseo en las mujeres, sobre todo. Yo creo que va más por ese lado. O sea, no sé si hay realmente un estudio científico que hable de que alguna comida realmente es más afrodisíaca. Acá hablan de las ostras y el chocolate, por ejemplo. Claro, bueno, sobre todo el chocolate, viste que el chocolate está asociado al placer. Más allá del sexo o no el sexo, está asociado al placer. Uno cuando está triste, se come el chocolate. ¿Pero por qué? Porque también
libera glucosa, el cerebro siempre tiene como una respuesta positiva. Fíjate cuando uno es niño, volvamos a eso, porque cuando uno es niño, algo bueno te dan un chocolate. Entonces uno siempre lo asocia al chocolate, primero que es algo rico, primero que es algo como de recompensa, es un momento que te lleva a un bienestar, entonces es como que ayuda al deseo del bienestar. Si vos estás bien, vas a estar más permeable a un deseo. Sí. ¿Entendés? Sí. Es como que es toda una cadena que va pasando. El tema de las ostras, la verdad que mucho no lo conozco, me parece que tiene que ver más con una parte estimulante a nivel sanguíneo o algo de eso. Sí, o el solo hecho Como que te... Sí, viste que la ostra El se come de una manera momento... particular, que por ahí creo que la excitación va por el hecho de ver al otro comer ostras. Me da la sensación a mí. ¿Viste cómo se Puede comen ser, las ostras? puede ser. Pero Sí, eso, tal cual. digo, qué sé yo, pero ahí son cosas que se hablan y o a lo mejor se le ocurrió a alguna persona que vende ostras, entonces lo tiró. Pero digo, que es tan sensual el hecho de ver al otro comer ostras, que por ahí se me hace que debe venir por ese lado. Esto sin ningún rigor científico lo que estoy diciendo. No, totalmente subjetivo, pero yo también, la verdad Sí. es que desconozco, o sea, no te puedo decir sí, no, porque eso no. El tema del chocolate sí te puedo decir que libera endorfinas en la cabeza, Claro. porque es algo que produce placer, o sea, va y activa los centros de placer y recompensa. El tema de Bien. las ostras no lo conozco, me parece que puede venir por ese lado, también puede venir porque capaz que activa algo a nivel sanguíneo, etcétera. Y la otra, que sí es importante, por ejemplo, el alcohol Sí. que la gente se usa para desinhibir, el alcohol es una droga, o sea, partamos de la base que es una droga legal, pero es una droga que Sí. actúa en el cerebro desinhibiendo la corteza. Entonces, como que muchas veces, o sea, no es serio que uno se ponga totalmente pasado, Sí. pero el tomar un poco de alcohol sí te relaja porque inhibe, Sí. baja los niveles de ansiedad, entonces la gente se relaja un poco más y puede estar más permeable a una Bien. situación excitante. Sí. Pero va por ese lado, más que la Bien, más comida. desinhibitorio que otra cosa. Exacto, va a nivel central, baja los niveles de ansiedad y hace que la persona se desinhiba. Bien. Por eso también hay personas que con trastornos de ansiedad tienen mejor relaciones con alcohol, porque es como si te tomaras un clonazepam, ¿entendés? Baja los niveles de ansiedad. Sí, los hombres a veces con eyaculación precoz, etcétera, como la eyaculación precoz muchas veces está asociada a una ansiedad muy grande, muchos urólogos, psiquiatras los tratan con antidepresivos o ansiolíticos para bajar ese nivel, cuando ella es muy grave, ¿no? Mirá No qué buen siempre, dato pero... ese. Bien, continuamos. Arde el teléfono, paso a contarte. Los hombres mira. están más interesados en el sexo que las mujeres. ¿Esto es real o es falso? No, es falso. Totalmente falso. Yo Mirá creo con que qué, es... mirá No, con pero qué ¿sabes por qué? certeza lo dice. No, lo digo con mucha certeza porque a las mujeres sí nos interesa. El tema es que Sí, claro que nos sí. han enseñado a que no nos interese. O a no demostrarlo. Culturalmente, sí, la cultura nos ha dicho que una mujer muy sexual es una mujer que no está bien. Sí. Entonces, es como que nos han sacado, el patriarcado, lo que fuese, nos ha sacado a la cultura esa situación de apropiación de nuestro propio placer. Entonces, está buenísimo que hoy no nos sintamos culpables y seamos responsables con nuestra salud sexual. Pero no es verdad, no es verdad para nada. Bien, bueno, ahí está. Me gusta la respuesta clara y concisa. A ver, esto tiene que ver pura y exclusivamente con cuestiones religiosas. La circuncisión amortigua la sensación del placer. Mira, con el tema de la circuncisión pasan dos cosas. También depende en qué etapa de la vida se lo haga. Sí puede ser que como el pene está hecho, lo voy a mostrar acá, el que lo pueda ver lo ve. ¿Qué es la Después lo circuncisión? Porque hay subimos, gente vos que ni quedate siquiera, tranquilo. Sí. claro, hay gente que ni siquiera sabe lo que es la circuncisión. Los hombres tienen lo que se llama prepucio, que es como un excedente de piel que cubre el glande, que es como la cabecita del pene. Sí. En algunas religiones o por algunas situaciones, por ejemplo, una fimosis, que es cuando este prepucio se hace con un pequeño anillito,
Sí. y no puede bajar para orinar, ni para higienizarse, etcétera, se hace lo que se hace una circuncisión. Sexualmente, en teoría, no debería cambiar nada. Lo que puede llegar a ser en algunos hombres es que merme un poquito la sensibilidad. Bien. Sí, proporciona obviamente más higiene, pero después los orgasmos no deberían cambiar, no debería ser como más retardada el orgasmo ni nada. Puede ser que porque esta piel no está apta para que esté todo el tiempo en roce continuo, poquito, puede ser que se engrose un poquito y merme muy poquito, pero no es que cambia la sensibilidad. Bien. Acá me dicen algo respecto a lo que hablábamos recién, Guada, volviendo, retomando el tema de recién, de que los hombres tienen más deseos que las mujeres, y vos hablabas de que sí es cierto que la historia nos ha limitado en ese sentido, o nos ha puesto en un lugar de que no nos corresponde a nosotros el deseo sexual. Hablaban de fiebre uterina como una cuestión mala, ¿no? Como para demonizar a aquellas mujeres que tenían deseo sexual. ¿Qué hay de cierto en eso, si existe? Existe un cuadro clínico que se llama la ninfomanía, pero Sí. es algo que está como muy, cuando ya pasa a niveles onda normales. ¿Qué Sí. es lo que sea normal? Es cuando ya te altera tu calidad de vida, Sí. ¿sí? Bien. Si algo, cualquier cosa, así sea una ansiedad, porque todos somos ansiosos, por ejemplo, Sí. pero si yo tengo tanta ansiedad que ya altera mi calidad de vida, o sea, no puedo hacer las cosas básicas, no puedo trabajar, no puedo tener una pareja, no puedo, ya altera mi calidad de vida, quiere decir que ya es algo patológico. Sí. Todo lo que está por debajo, puedes tener una libido más alta o una libido más baja. ¿Me Bien. entendés? Antes Sí. se consideraba que las mujeres no tenían deseo sexual, ¿entendés? O sea, si una mujer era un poco más activa, era como, problema. Pero hoy en día está permitido que uno tenga más deseo, menos deseo. Hay personas, hombres y mujeres, que no tienen ningún tipo de deseo y no les interesa tampoco tenerlo. Y hay personas que son súpermente activas y tampoco es algo permanente. El deseo sexual es algo que va cambiando con los años y con los estados de ánimo. Entonces, yo creo que para que nos quede claro, cuando algo empieza a perjudicar tu calidad de vida, hay que reverlo. Mientras Sí. tanto, es algo inherente a cada persona y habría que ir manejándolo. Más mitos. Solo los hombres, mito, ¿verdad? Decime vos, solo los hombres tienen sueños húmedos. No. No. No, y lo hablamos en el podcast de orgasmo, y vayan a escucharlo, que está muy bueno, ese creo que es uno de los más divertidos. Sí. No, porque hay muchas Muy mujeres bueno. que experimentaron su primer orgasmo en un sueño. Sí. Hay mujeres que te relatan que jamás habían tenido un orgasmo y en el primer orgasmo que han tenido, o se han dado cuenta que estaban teniendo un orgasmo, era dormidas. Pero también va por el tema de que las mujeres nos cuesta mucho concentrarnos en el acto, y cuando uno está dormido no hay nada que te esté perturbando, entonces como que podés llegar a esa sensación pura. Bien, o sea que ese mito lo derribamos absolutamente. Sí, no, las mujeres tienen muchos. Bien, las mujeres alcanzan su plenitud sexual más tarde, y acá vamos a hacer foco en lo que se llama plenitud sexual. Es que la verdad que yo creo, o sea, vamos a decir que una persona desde que tiene su primera menstruación, que no es lo ideal, pero desde que tiene su primera menstruación y se desarrolla física y emocionalmente, puede empezar a tener relaciones hasta que el día que se muera. Nosotros no tenemos fecha de vencimiento, podemos tener fecha de procreación, ¿sí? Que es la menopausia, pero el sexo lo puede tener hasta el día que tenga 90 años. Yo he tenido pacientes de 80 años con una regularidad sexual de 2 veces por semana, como si nada. ¡Tesora! Sí, yo me quedé asombrada y dije, señora. Ya te voy a contar un caso de eso. Para que... Sí, por privado, por favor. Me vino a lo que voy es que me parece que tiene que ver con el hecho de que las mujeres tardamos más tiempo en encontrar qué nos gusta y en aprender a saber qué sí y qué no. Claro. Va más por ese lado. Me parece que cuando nosotros somos muy chicas, sobre todo antes, sobre todo cuando yo tengo 30 años, pero yo supongo que mi mamá, por ejemplo, ha sido una persona que se ha casado joven, etcétera, y no ha tenido una vida sexual, que voy a decir,
sí, tiene muchas parejas o ha experimentado mucho Claro. antes y qué sé yo. Por eso es que el transcurso del tiempo y la persona también se va conociendo a sí misma. Por eso yo siempre les digo, conózcanse ustedes primero para poder saber qué pedirle a la otra persona. Y Sí, eso sí. lleva un proceso. Yo Sí. creo que va por ese lado. Bien, bien. No tiene que ver con la madurez sexual, sino que tiene que ver con el descubrimiento de cada uno. Tiene que pasar por ese Sí, lado. totalmente. Bien, Sí, totalmente. bueno, esto me parece interesante porque más allá de el sexo disfrutable, hay cuestiones que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual de las cuales poco se sigue hablando y tiene que interesarnos. Pero, por ejemplo, hay un mito que dice que uno puede contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual en un aseo, mientras te estás bañando o en un baño o no sé, compartiendo el jabón, ese tipo de cosas. ¿Qué se sabe al respecto? ¿O qué nos puedes decir al respecto, Guada? Mira, Se ríe. muchas pacientes, Pero cosas que bueno, se eso sí es dicen, una ¿viste? consulta muy común, sí, me dice, Sí. me contagié porque compartí toalla. No, No, no. no. Los virus se mueren muy rápido en condiciones que no son las ideales, que son los Excepto el fluidos, COVID el en este caso. calor, exacto, el oxígeno, o sea, se inactiva muy rápido, ¿me entendés? Es Ujú. muy difícil. Más si el jabón es sumamente alcalino, le rompe las membranas, o sea, no. La transmisión sexual se transmite por contacto de fluidos, punto, de Bien. cualquier tipo. Mm. Eso de nada, los formites, todo lo que son por un peine, una toalla, qué sé Sí, yo, no, no, no existe. no. No hay chance, digamos. Estoy No, muy sí te podés tranquilo. contagiar de una infección urinaria, por ejemplo, si vas a un ¿Sí? baño totalmente hediondo, sí, eso sí Sí. puede ser. Porque esté Bien. sucio, esté contaminado con materia fecal, bueno, ponele, eso sí puede pasar, pero lo Mm. otro no. Bien. Bueno, se me terminó la lista de preguntas. Háblanos de otras que tenés por ahí, a las No, que bueno, te hayas quería tenido que contar la de mi enfrentar. paciente. A ver, dale. Sí, La de mi contame. paciente fue muy graciosa porque la verdad que yo me le saqué el sombrero. Una pareja, ella 80 y él 81 o 82, Ah, viene acompañada de la hija, yo pensaba que venía un control, nada, de un prolapso, una cosa de esa, y la señora muy bien, pero muy bien, súper lúcida, físicamente súper bien. Es más, yo te diría que parecía una mujer de 70, no una persona de 80. ujú. Y me dice, doctora, quiero que me pida toda una serología. Una, Bueno, una serología, HIV, sí, hepatitis, sí, DRL, para sífilis. Bueno, ponele María, no me acuerdo bien cómo se llamaba, María, porque fue supongamos. hace muchos años. Sí, bueno, sí, ¿por qué? ¿Que tuvo un accidente? No, porque sospecho que mi marido me engaña. ¡No! Ay, Mira vos, ¿y usted tiene relaciones? Sí, sí, 2 veces por semana. a los Qué bueno. 80. Señora, le voy a dar la mano y me dice cómo hizo. Pero te das cuenta, o sea, la gente cree, y ese es un mito que quiero derribar, cree que la gente de la tercera edad no tiene relaciones sexuales, y la gente tiene muchas, y a veces quizás hasta más que gente joven. Lo que va cambiando a veces es la cantidad, la calidad, la forma. Otra paciente también hace muchos años, estaba de guardia, y llega una señora como de 76 años, y le daba vergüenza decirme lo que le pasaba. Le digo, ¿qué te pasó? Me dice, porque me arde la vulva. Bueno, la reviso, sí, tenía todo como rojo. Sí. Me arde la vulva. ¿Y qué te pasó? ¿Cambiaste jabón? ¿Viste? Le entro a preguntar. No, la barba. ¿La qué? Le digo, encima yo soy re sorda. Que la barba. No, señora, disculpe, le digo, pero no No estoy la entendiendo qué entiendo. me está diciendo. Pero no era por mala, era porque te juro por Dios que no le entendía lo que me decía. Y después me estoy diciendo que el nuevo novio que tenía había hecho sexo oral y que tenía una barba muy grande y que la había raspado con la barba. No. Ay, no te puedo creer. Tuve como 40 minutos tratando de entender qué era lo que me quería decir, pues le daba vergüenza. Mi amor. ¿Me repetí la edad, por Me dio un favor? abrazo de aquí azul y después me viene a... Pero como te digo, la gente grande tiene relaciones y es Pero claro que hermoso sí. porque los ayuda física y mentalmente. Y Eso te iba pueden a tener decir, eso, orgasmo. eso, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de sentirse plenos aún en edad avanzada.
Pero más vale. Sí, hoy Totalmente. casualmente es el Día Internacional de la Tercera Edad y con esta noticia Tal que cual. Ivana nos está dando y estos ejemplos, celebramos llegar a la tercera edad con esa plenitud sexual. A ver, a los 80, así la nona te haya mentido un poco, 2 veces por semana dijo, supongamos, una vez cada 15 días a los 80, gloriosa, total. Fabuloso. Eso ¿Quién como ayuda. ella? Claro, eso ayuda, a ver cómo, genitalmente a estar mejor. Sí, es como Darwin dijo, lo que no se usa desaparece. O sea, las personas que tienen sexualidad permanente Mm, tienen mejor lubricación, ayudan a que, por ejemplo, no se empiecen a como a atrofiar las paredes, la vagina. Es como, sí, y aparte hoy en día que tenemos un montón de geles, que tenemos un montón de productos y tratamientos para ayudar a las atrofias vulvovaginales y que ujú, obviamente apareció la pastilla azul hace tantos años, que hoy sí, hay montones de otras dosis y otras drogas que son menos nocivas para la salud cardíaca de los señores. La sexualidad en la tercera edad primero que cada vez se llega mejor a la tercera edad. sí, O sea, pasamos de esa base. O sea, antes una persona de 50 años parecía una persona de 80. sí. Hoy, una persona de 50 años es una persona súper joven y súper vital, Ujú, y que a veces están rehaciendo su vida. O sea que personas de 70 son personas súper activas. Es más, sí. personas que generalmente están trabajando todavía o que viajan, tienen una vida mucho más dinámica que lo que tenía la gente antes. Entonces, decir que realmente es normal que las personas de después de los 65 años tienen relaciones sexuales, puede pasar también, y me consulta mucho, que les baja el deseo. ¿Pero por qué te baja el deseo? Primero porque los estrógenos nos abandonaron, y ahí vienen todo lo que son los testeos de testosterona, ver si ayudamos con otras cosas, se empiezan a cambiar también las formas, las previas, etcétera. Sí, Pero todo eso ya hablamos de que es parte de la sexualidad. Entonces, eh, quizás un buen sexo oral es fabuloso, o sí. tener relaciones, pero con ciertas estimulaciones. Es más, esto me pasó mucho cuando era residente, que los hombres grandes que tienen relaciones extramatrimoniales, Sí. como no, generalmente la gente grande no quiere usar preservativo, hubo un brote de sífilis hace poco grande, en gente grande. Entonces Sí. también, digámosle a la gente grande que si va a tener relaciones con otras Tiene que personas que no cuidarse. conocen, por favor póngase también un preservativo, porque por ser grande no te vas a dejar de contagiar de enfermedades de transmisión sexual. Ni hablar. Dejemos el mito de que el preservativo se usa solo para no quedar embarazada, digamos. O para Y prevenir sí, un porque embarazo. imagínate, dicen, Claro. yo ya no tengo varios, ¿para qué me voy a poner Claro. preservativo? No, pero Sí, no, está no. bien, no se va a quedar embarazada, señora, pero Sí. puede contagiarse de algo. Y eso sí es real, es muy real. 2 últimas preguntas de mi parte y después podés sumar lo que quieras. Uno, recién Dale. hablábamos del Viagra y hablando de mitos y verdades. ¿Hay una edad en la que se empieza a tomar o tiene que ver con el físico de cada uno? Y otro tema tiene que ver con esto de, viste que hubo un tiempo, no hace mucho, en el que los adolescentes lo consumían como otra droga, digamos, como otro estimulante, digamos. A ver, la pregunta tiene que ver con esto. ¿Hay que hacerse alguna especie de estudio previo cuando uno lo va a empezar a consumir por una cuestión de necesidad, si se quiere? Y bueno, y eso está directamente vinculado con el tema de la edad, si hay pacientes que a determinada edad lo necesitan o, insisto, tiene que ver con la experiencia de cada uno o la salud de cada uno. Bien, primero vamos a decir que el Viagra es una medicación, Sí, ¿sí? Que no es un caramelo, y que lo ideal es que si vos no tenés problemas de disfunción sexual, es decir, que si tenés un buen llenado del pene, que si tenés, eh, una función normal, punto, no lo tomes, porque el Viagra tiene lo que se llama el óxido nítrico, va a actuar a una molécula que se llama óxido nítrico y produce vasodilatación. Pero no es que es algo que tiene una flecha y va al pene, ¿sí? Produce sí, vasodilatación en todo el cuerpo. todo el cuerpo, Va al exactamente. pene por excitación. Si vos no te excitas y te tomás un Viagra, no se va a parar.
Se para por excitación, ¿sí? Porque el cuerpo sabe que cuando uno se excita tiene que ir ahí. Entonces, como estás bajo el efecto de esa droga, dilata mejor todo lo que es las venas del pene y se llena más rápido y dura un poco más la excitación porque el cuerpo, los bulbos cavernosos, que son, como te digo, estas esponjas que retienen la sangre, retienen más cantidad de sangre porque llega más cantidad de sangre y se vuelve menos. Sí. Pero cuando vos empezás a tu cuerpo a hacer lo que estimule con eso permanentemente, es como que después, si no lo tenés, va a costar mucho llegar a eso, porque no es lo fisiológico, no es lo natural. Sí está indicado en personas que tienen problemas de disfunción sexual, como por ejemplo pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, que hay que ver también, valorarlos cardiológicamente, etcétera, porque obviamente como hace vasodilatación puede tener problemas en las coronarias, problemas a nivel de hipertensión, hipotensión, etc. Pero, por ejemplo, en pacientes diabéticos que tienen insuficiencia en todo lo que es sus venas, les cuesta mucho llegar la sangre al pene. Entonces empiezan a tener impotencia. Sí. Entonces en esos pacientes, por ejemplo, sería una indicación algún tipo de estos vasodilatadores. No usarlo, resumiendo, no usarlo si no lo necesitas. No es necesario, o sea, si lo querés usar una vez como experiencia, primero que usen la dosis más baja que hay, ¿sí? Que usen los masticables, que es como que absorbe menos, lo más bajito. Si no lo pueden usar, no lo usen hasta que realmente lo necesiten en algún momento. Y siempre es ideal que si sos hipertenso, sos fumador, tenés sobrepeso, etcétera, hagan algún tipo de control previo con su clínico para que los autorice, porque lo único que falta es que hagan un infarto. Entonces, por favor, te lo pido. Tal cual. Entonces, lo ideal es dejarlo siempre como último recurso y siempre cualquier droga que vayas a empezar a tomar, legal, sea mínima dosis y siempre indicado por tu médico, ¿sí? Porque es una droga que tiene sus consecuencias si se toma mal. Bien, por último, y me quedé con la duda, a ver si resolvemos el enigma, en la pareja de 80 y 81, 80 y 82, ¿él la engañaba o no la engañaba? No sé, ya no sé, la serología le dio negativa, pero no sé si le engañaba, no, la verdad que... Y probablemente, si ella vino hasta mi consultorio y me contó todo, debe haber habido algo ahí. Se quedó con la Pero duda. bueno. Bien. Pero no, sí. Bueno, Guada, ¿qué otra cosa que quiero contar? El tema de la sexualidad en el embarazo, que ya algún día vamos a hacer un podcast sobre eso. Pero como hay un montón de mitos respecto de eso, me pareció que estaba bueno dejarlo para otra charla incómoda. Pero dale, tírate algún anticipo ahí. No, que se puede tener relaciones sexuales mientras el obstetra no lo contraindique, desde el día que esté embarazada hasta el día del parto. No pasa absolutamente nada. Bien, solo eso como anticipo de lo que puede ser una charla también tremenda. Como anticipo, porque esa va a estar buena. Esa va a estar buena. Guada, qué placer enorme, nos hemos reído un rato, hemos disfrutado de la charla como siempre, esclarecedora, era como descontracturar un poco entre mitos, entre una realidad que está complicada fuera de este segmento, y preguntas que son altamente necesarias y que generan el interés de la gente. La verdad es que arde el teléfono, más con comentarios que con preguntas, pero me pareció bueno, esto por ejemplo que a mí se me había escapado, pero lo de que la mujer que tiene siempre deseo tiene fiebre uterina, que es un espanto, definir una situación así, ¿no? No, pero por eso, yo creo que hay que dejar primero de demonizar todas las cosas que quizás son totalmente normales, y segundo, uno aprender a identificar que cuando algo se sale de poder vivir una vida normal, está mal. Bien. Sí, también pasa mucho, que ya lo hablamos en alguna otra oportunidad, lo que pasa de las disritmias sexuales en la pareja. Puede pasar de que hay veces que uno tiene ganas y el otro no, o que uno tiene una frecuencia de 2 semanas y el otro tiene una cada 2 días. Y que ninguna de las dos cosas está mal, son frecuencias. El tema es encontrar algo en el medio. Exactamente. Bien, mi querida, que tenga un hermoso jueves. Gracias por esta charla que he disfrutado como todas las que tenemos diariamente o semanalmente. ¿Sí? Es un gusto volver a tener este vivo que, como notarás, es mucho más agradable. Sí, me encanta. Te mando un beso grande, Guada, gracias.
Un beso enorme, Ana. Gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Ahí estaba la doctora Guadalupe Cabrera charlando con nosotros. Hoy mitos y verdades referidas a la sexualidad, en este caso de los argentinos. Mirad vos que bien focalizamos en este punto, ¿no? Bueno, nos alegramos mucho de que así sea. Volvemos en un ratito, quédate que hay mucho más. Una mañana de locos. Hola. Hola. Sigue grabando, ¿eh? Sí, ya sé, ahí está. No. Para. Con esta musiquita que ya identifica a esta columna, le damos la bienvenida a nuestra doctora, a nuestra sexóloga, a nuestra amiga, ¿por qué no? Guadalupe Cabrera. Hola, Guada, ¿cómo va? Buenos días. Hola, buenos días, Ana. ¿Cómo andás? Bien, perfecto. Estamos saliendo como muy ok, así que estoy muy contenta. Bienvenida. Sí. Bueno, gracias. Una semana más. Muy contenta. Una semana más y además, después de mucho tiempo en vivo, has estado a mal traer. La verdad que entre un poco de salud y mucho de trabajo también, te tuvimos grabadita, digamos, pero han salido lindas las cosas, están en nuestros podcasts en Spotify, y bueno, y ahí editando los videos para que también se sumen a nuestro canal de YouTube. Es un gusto volver a verte y tenerte en vivo, porque el vivo, como te decía ayer, nos da esta cosa de la interacción más inmediata que me encanta. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, no queríamos dejar de que tengan la semana, nuestra charla, pero bueno, hay que acomodarse, viste, a la pandemia que te trae así con muchas sorpresas, así que seguimos acá y Bien. en vivo. Le vamos a contar a la gente cómo surgió esto de hoy, porque entre otros temas que teníamos pendientes en agenda para charlar, estaban otros que por ahí, si bien son interesantes, tienden a tirarnos un poco para abajo, y estamos en una época en la que necesitamos un poco de alegría y buen humor, o abordar nuestros temas con un poco más de espíritu positivo, ¿no? Tal cual. Sí, decidimos hoy, charlar, reírnos un poco y que sea algo más divertido. Y bueno, ya charlaremos otras cosas incómodas en otro momento que molesten menos. Pero vamos a charlar algo más divertido. Bien, te decía que ahí cuando te pasaban las notas, ayer algunas cosas que estuve leyendo, esto de mitos y verdades sobre el sexo, mentiras, medias verdades y cosas que ignoramos. Se titula una nota que encontramos ayer, viste que la sexualidad es abordada cada vez con más asiduidad por ejemplo, publicaciones muy interesantes que tienen que ver con la ciencia. De hecho, algunos de los links que te pasé son de la revista muy interesante que, en cuanto a ciencia, siempre tiene algo para descubrir o algún descubrimiento. A ver, la sexualidad se aborda cada vez más. ¿Es una sensación mía o es real? No, es real, súper real, y cada vez hay más capacitaciones y cada vez más gente que le interesa estudiar y ayudar a la gente, y cada vez hay más gente que dice algo está pasando, o como tenemos los estándares tan altos en algunas cosas, consultan por cosas que quizás son súpermente normales y que necesita que alguien le diga, no, sí, sos normal, para quedarse tranquilo. Entonces, sí, totalmente. Hoy nos replanteamos un montón de cosas. Bien, contanos cuál fue, si se puede, ¿no? La experiencia o la pregunta más insólita que vos no podías creer que te hicieron en el consultorio. ¿Se puede? ¿Hay? Sí, estoy pensando. Eso significa que ha habido varias. Sí, estoy tratando de que sea algo gracioso. Mira, a mí me sorprende que ni siquiera, yo trabajo mucho con el tema de cirugía vaginal y me sorprende mucho, siempre les digo que me sorprende que no se conocen su vulva. Entonces, como que mucha gente realmente cree que, por ejemplo, orinamos y nada, y tenemos relaciones por el mismo agujero, o sea, no
no entienden mucho cómo es su anatomía, entonces creo que por ahí van mucho las cosas, o las culpas por tener que tocarse para poder terminar, nada, por ejemplo, el tema del dolor en las penetraciones, el tamaño y todas esas cosas, pero como que una cosa así en particular, en este momento no se me está viniendo a la cabeza. No, No se me va a venir está bien, pero te ha pasado, has tenido que responder cosas Sí, insólitas. sí, como que te llaman un poco la atención de decir, señora tiene como 50 años y Ah, no, a eso iba. Puede ser que la edad también las aleje un poco de algunas realidades que hoy conocen más las pibas, ¿no? tal cual. Y haber Sí, sido pasa que criadas con otra cultura. es que yo creo que hasta hace 10 años, 5 años, esto ni se hablaba, y porque la religión creo que estaba muy metida en esto de que si te tocaste, conocés y qué sé yo, era un pecado, entonces como que la gente tenía mucho miedo, y por ahí gente que tiene 7 hijos no tiene ni idea Mm, de su anatomía, entonces como sí. que, menos de un orgasmo, ¿no? No, no. Pero pasa mucho, y no te estoy hablando hace mucho, te estoy hablando hace 6 7 años, no, Sí, no más sí, de eso, sí, no más de sí. eso realmente. Bueno, Lo mira, que hablamos hoy no se hablaba ni ahí hace un par de años. mm, mira, leí ayer una publicación y vos me vas a ir corrigiendo a medida de que yo saque algunas cositas de esta publicación. Mitos populares sobre el sexo, mentiras, medias verdades, cosas que ignoramos. Y dice la revista, la publicación, dado que el Sí, sexo es una de las actividades que más interesan a la especie humana, los mitos, medias verdades y exageraciones, bueno, están como a sus anchas, se sienten cómodos, digamos. Dado que el sexo, dice, es una de las actividades que más le interesan a la especie humana, pero no tiene la misma visibilidad que el resto de nuestras preocupaciones, los mitos sobre el mismo existen y bueno, y a montones. Aunque en los últimos años las investigaciones sobre esto, o sea, el sexo, han avanzado una barbaridad, cada vez estamos más culturizados sobre el tema, hay afirmaciones completamente falsas que seguimos dando por buenas. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, Bueno, estamos hay un todos. libro que escribe Saint Martin's Griffith que se llama Don't Put That in There. Traducido al castellano es no pongas el dedo ahí o no toques ahí. Y otros 69 mitos derribados. Bueno, aquí estas sexólogas que son Aaron Carroll y Rachel Freeman desmontan los mitos más extendidos sobre el sexo y contextualizan las afirmaciones. ¿Para qué las queremos leer a ellas si te tenemos a No, vos? vamos a dar mi punto de vista de lo mismo, en realidad. Bien, bueno, hay algunas cosas, por ejemplo, a ver, Guada, uno de los mitos más importantes tiene que ver con el tamaño. Más allá de que si importa y Sí. si no importa, hay uno que dice, según estas sexólogas, que la longitud media del pene es de 15 centímetros. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, primero hay que hablar de qué etnia estamos hablando, porque no es lo Sí. mismo ser un caucásico que ser asiático, que ser de raza negra, ¿sí? Ujú, Es normal, porque también en la longitud de las vaginas van cambiando, y eso claro, creo que no mira se vos. habla mucho, ¿me entendés? Sí, la Mm. longitud de las vaginas van cambiando, por eso también el tamaño de los penes van cambiando. Según la raza, La raza negra, sí, mira según la vos. raza. Las vaginas más o menos miden entre 8 y 10, 12 centímetros, y por eso también los penes de las razas van cambiando. Siempre hay que tener en cuenta que el tamaño del pene se toma desde la base y se toma en erección máxima, Ujú, ¿sí? Ese es otro tema, porque no siempre todo el tiempo la persona tiene erección máxima. Puede ser que tenga algún, por ejemplo, lo normal está en el libro de urología entre 12 y 19. sí, eso es Todo lo que lo que acabo de está en leer. el medio, tal cual, todo lo que está en el medio se considera normal. El tema es que, como estamos tan influenciados por la cultura porno, Sí. creemos que lo ideal siempre es que sea muy grande. Yo creo que lo ideal depende de cómo funcione el órgano en realidad. Porque Ujú, el problema es que si vos tenés un pene muy grande, pueden pasar dos situaciones. Hay hombres que en la juventud andan muy bien, pero después el tener que llenar de sangre
mucha cantidad de sangre en lo que son los cuerpos cavernosos, que son los dos órganos que están a los laterales del pene, que funcionan como si fuese una válvula de sangre. Cuando empieza a haber un poco de insuficiencia en la sangre o apenas empiezan a desexcitar un poco, empiezan a bajar. Entonces, es como que el tamaño también es muy relativo en la excitación de la persona y no es siempre algo estándar en toda la relación. Entonces, sí, podemos contabilizar que lo normal en la Argentina es entre 14 y 17, eso es un promedio que se sacó, pero no es algo estándar. Sí creo yo que es más importante, más que la longitud del pene, porque los hombres siempre tienen eso, el grosor, pero por una cuestión, sobre todo en una cuestión, si vas a tener relaciones con una mujer, porque, por ejemplo, en el sexo vaginal, como nosotros tenemos nuestra amiga Bulbi, acá la tengo. Ay, ella, la gente que en este momento nos está escuchando no la ve, pero después en el video se puede ver. Ella tiene su muñequita, que es una bulbita así pequeñita. Es una bulbita pequeñita y que tiene su amigo clítoris. Sí. Ahí se los voy a mostrar. Les pido que lo vean, por favor, que es precioso. Mi amigo clítoris. Nuestro clítoris es un pene hecho de otra manera, pero tienen la misma cantidad de órganos. Acá tengo un pene pequeñito también, de peluchecito, que lo hizo una gente que hace todo lo que son juguetes didácticos para enseñar en las escuelas, en clases de biología, etc. Son de peluche, son muy tiernos. El clítoris... Es como tu cajita feliz, digamos. Es mi cajita feliz de consultorio, sí, es muy feliz. Es muy amoroso. Te contaba, Ana, lo que a mí me interesa más, las mujeres tenemos dos tipos de orgasmos fundamentales, el clitoridiano y tenemos uno que se llama cervical. El clitoridiano es punto G, que ya lo vamos a hablar, es capuchón de clítoris, que es esto que está acá, y acá está el glande del clítoris, que es este cosito chiquitito acá. Blanco, tenemos puntito blanco. Este puntito, sí, es blanco, rosita. Tenemos los bulbos, que son los que se llenan de sangre, que están generalmente dentro de los labios mayores, y estas ramitas de los costados son las ramas laterales del clítoris, que en algunas mujeres miden hasta 13 centímetros y llegan todo acá. Cuando nosotros tenemos penetración vía vaginal, eso se estimula, sí, la vulva se estimula, se abre un poco más, estimula esto, y los orgasmos son los vaginales. En realidad todo es clitoridiano, yo ya lo dije varias veces, pero lo vuelvo a mostrar. Por distensión y rozamiento. ¿Sí? Pero también pasa que hay mujeres que tienen el hiato, que es el agujerito para entrar a la vagina, el hiato genital, lo tienen muy estrecho. Entonces, hay mujeres que si tienen penes muy gruesos les duele, pero hay mujeres, por ejemplo, que han tenido hijos, que ya tienen lo que se llama sensación de vagina amplia, cuando es cada vez más grande esto, no tienen esa compresión para poder tener un orgasmo vía vaginal, digamos, ¿sí? Y hay más necesidad de ser más frotada. Pero está lo otro, que es en el cuello del útero. Acá tenemos un montón de terminaciones nerviosas. Esto es algo que no todo el mundo lo experimenta, pero en algunas posiciones, cuando esto se frota, podés tener lo que se llama orgasmo cervical, y que es por, digamos, un pene un poco más largo. Pero me parece que lo más importante, en relación vulva-pene, es un poco más la frotación de los costados de la vulva y el hiato, etc. A nivel anal, es preferible que sea más finito, y el largo no importa. La verdad que es algo que totalmente innecesario. Bien, ¿algo más para redondear el primer mito que estamos derribando? No, creo que si hay alguna pregunta lo volvemos a hablar, pero creo que quise decir todo lo que me venía sobre este tema, como aclarar esas pequeñas cosas. Las vaginas también cambian de largo por la hernia, el tamaño del pene cambia de largo por la hernia, no toda la relación sexual tiene el mismo largo, eso es importante, y es quizás más importante el roce entre las paredes más que la penetración en sí. Bien.
Es cierto, Guada, que hay, porque acá hablan de la comida afrodisíaca, pero hablemos de que hay determinados alimentos que nos generan un poco más de ganas para hacer así como bien criollos a la hora de definirlo. Bien. ¿Te acordás que nosotros hablamos de deseo? Sí. De deseo, de que la respuesta sexual empieza con el deseo en las mujeres sobre todo. Uh-huh. Yo creo que habla mucho, va más por ese lado. O sea, no sé si hay realmente un estudio científico que hable de que alguna comida realmente es más afrodisíaca. Sí, Puede acá ser hablan de que las ostras y el estimulante. chocolate, por ejemplo. Claro, bueno, sobre todo el chocolate, viste que el chocolate está asociado al Sí, placer. sí, Más allá del sexo o no el sexo, está asociado al placer. Uno cuando está triste, se come chocolate. ¿Pero por qué? Porque también libera glucosa, el cerebro siempre tiene como una respuesta positiva. Fíjate cuando uno es niño, volvamos a eso, porque cuando uno es niño, algo bueno te dan un chocolate. Entonces uno siempre lo asocia al chocolate, primero que es algo rico, primero que es algo como de recompensa, es un momento que te lleva a un bienestar, entonces es como que ayuda al deseo del bienestar. Si vos estás bien, vas a estar más permeable a un deseo, sí, ¿entendés? sí. Es como que es toda una cadena que va pasando. El tema de las ostras, eh, la verdad que mucho no lo conozco, me parece que tiene que ver más con una parte estimulante a nivel sanguíneo o algo de eso. Sí, o el solo hecho Como que te... sí, viste que la el ostra se come de una manera momento, particular, que por ahí creo que la excitación va por el hecho de ver al otro comer ostras. Me da la sensación a mí. ¿Viste cómo se puede comen ser, las ostras? puede ser. Pero Sí, eso, tal cual. digo, qué sé yo, pero ahí son cosas que se hablan y o a lo mejor se le ocurrió a alguna persona que vende ostras, entonces lo tiró. Pero digo, que es tan sensual el hecho de ver al otro comer ostras, que por ahí se me hace que debe venir por ese lado. Esto sin ningún rigor Puede científico ser. lo que estoy diciendo. No, no, totalmente subjetivo, pero yo también, la Sí, verdad que desconozco, o sea, no te puedo decir sí, no, porque eso no. El tema del chocolate sí te puedo decir que libera endorfinas en la cabeza claro. porque es algo que produce placer, o sea, va y activa los centros de placer y recompensa. El tema de Bien. las ostras no lo conozco, me parece que puede venir por ese lado, también puede venir porque capaz que activa algo a nivel sanguíneo, etcétera. Eh, y la otra, que sí es importante, por ejemplo, el alcohol que Sí, viste, la gente se usa para desinhibir, el alcohol es una droga, o sea, partamos de la mm, base que es una droga legal, pero es una droga que sí, actúa en el cerebro desinhibiendo la corteza. Entonces, como que muchas veces, o sea, no es serio que uno se ponga totalmente pasado, pero sí, el tomar un poco de alcohol sí te relaja porque inhibe, sí, baja los niveles de ansiedad, entonces la gente se relaja un poco más y puede estar más permeable a una bien, situación excitante. Pero sí. va por ese lado, más que la Bien, más comida. desinhibitorio que otra cosa. Exacto, va a Ujú. nivel central, baja los niveles de ansiedad y hace que la persona se desinhiba. Bien, Por eso también hay personas que con trastornos de ansiedad tienen mejor relaciones con alcohol, porque es como si te sí. tomaras un clonazepam, ¿entendés? Mirá Baja los vos. niveles de ansiedad. Sí, los hombres a veces con eyaculación precoz, etcétera, Sí, como la eyaculación precoz muchas veces está asociada a una ansiedad muy grande, muchos urólogos, psiquiatras los tratan con antidepresivos o ansiolíticos para bajar ese nivel cuando ella mirá es muy vos. grave, ¿no? Mirá No qué buen siempre, dato pero ese. Bien, continuamos. Arde el teléfono, paso a contarte. Los hombres mira, están más interesados en el sexo que las mujeres. ¿Esto es real o es falso? no, es falso, totalmente falso. Yo Mirá creo con que qué, mirá no, con pero qué ¿sabes por qué? certeza lo dice. No, lo digo con mucha certeza porque a las mujeres sí nos interesa. El tema es que Sí, claro que nos sí. han enseñado a que no nos interese. O a no demostrarlo. Culturalmente, sí, la cultura nos ha dicho que una mujer muy sexual es una mujer que no está bien. Sí. Entonces, es como que nos han sacado, el patriarcado, lo que fuese, nos ha sacado de la cultura esa situación de apropiación de nuestro propio placer. Sí. Entonces, está buenísimo que hoy no nos sientamos culpables y seamos responsables con nuestra salud sexual. Pero no, no Ujú. es verdad, no es verdad para nada.
Bien, bueno, ahí está. Me gusta la respuesta clara y concisa. A ver, esto tiene que ver pura y exclusivamente con cuestiones religiosas. La circuncisión amortigua la sensación del placer. Mira, con el tema de la circuncisión pasan dos cosas. También depende en qué etapa de la vida se lo haga. Sí puede ser que como el pene está hecho, lo voy a mostrar acá, el que lo pueda ver lo ve. ¿Qué es la No, después lo circuncisión? Porque hay subimos, gente vos que ni quedate siquiera- tranquilo. Sí. Claro, hay gente que ni siquiera sabe lo que es la circuncisión. Los hombres tienen lo que se llama prepucio, que es como un excedente de piel que cubre el glande, que es como la cabecita del pene. Sí. En algunas religiones o por algunas situaciones, por ejemplo, una fimosis, que es cuando este prepucio se hace con un pequeño anillito Sí. y no puede bajar para orinar ni para higienizarse, etcétera, se hace lo que se hace una circuncisión. Sexualmente, en teoría, no debería cambiar nada. Lo que puede llegar a ser en algunos hombres es que merme un poquito la sensibilidad. Bien. Sí, proporciona obviamente más higiene, pero después los orgasmos no deberían cambiar, no debería ser como más retardada el orgasmo ni nada. Puede ser que porque esta piel no está apta para que esté todo el tiempo en roce continuo, poquito, puede ser que se engrose un poquito y merme muy poquito, pero no es que cambia la sensibilidad. Bien. Acá me dicen algo respecto a lo que hablábamos recién, Guada, volviendo, retomando el tema de recién, de que los hombres tienen más deseos que las mujeres, y vos hablabas de que, sí, es cierto que la historia nos ha limitado en ese sentido, o nos ha puesto en un lugar de que no nos corresponde a nosotros el deseo sexual. Hablaban de fiebre uterina como una cuestión mala, ¿no? Como para demonizar a aquellas mujeres que tenían deseo sexual. ¿Qué hay de cierto en eso, si existe? Existe un cuadro clínico que se llama la ninfomanía, pero Sí. es algo que está como muy, cuando ya pasa a niveles onda normales. ¿Qué Sí. es lo que sea normal? Es cuando ya te altera tu calidad de vida, Sí. ¿sí? Bien. Si algo, cualquier cosa, así sea una ansiedad, porque todos somos ansiosos, por ejemplo, Sí. pero si yo tengo tanta ansiedad que ya altera mi calidad de vida, o sea, no puedo hacer las cosas básicas, no puedo trabajar, no puedo tener una pareja, no puedo, ya altera mi calidad de vida, quiere decir que ya es algo patológico. Sí. Todo lo que está por debajo, puedes tener una libido más alta o una libido más baja. ¿Me Bien. entendés? Sí. Antes se consideraba que las mujeres no tenían deseo sexual, ¿entendés? O sea, si una mujer era un poco más activa, era como, problema. Pero hoy en día está permitido que uno tenga más deseo, menos deseo. Hay personas, hombres y mujeres, que no tienen ningún tipo de deseo y no les interesa tampoco tenerlo. Y hay personas que son súpermente activas y tampoco es algo permanente. El deseo sexual es algo que va cambiando con los años y con los estados de ánimo. Entonces, yo creo que para que nos quede claro, cuando algo empieza a perjudicar tu calidad de vida, hay que reverlo. Mientras Sí. tanto, es algo inherente a cada persona y habría que ir manejándolo. Más mitos. Solo los hombres, mito o verdad, decime vos, solo los hombres tienen sueños húmedos. No. No. No, y lo hablamos en el podcast de orgasmo, y vayan a escucharlo, que está muy bueno, ese creo que es uno de los más divertidos. Sí. No, porque hay muchas Muy mujeres que bueno. experimentaron su primer orgasmo en un sueño. Sí. Hay mujeres que te relatan que jamás habían tenido un orgasmo y en el primer orgasmo que han tenido, o se han dado cuenta que estaban teniendo un orgasmo, era dormidas. Pero también va por el tema de que las mujeres nos cuesta mucho concentrarnos en el acto, y cuando uno está dormido no hay nada que te esté perturbando, entonces como que podés llegar a esa sensación pura. Bien, o sea que ese mito lo derribamos absolutamente. Sí, no, las mujeres tienen muchos. Bien, las mujeres alcanzan su plenitud sexual más tarde, y acá vamos a hacer foco en lo que se llama plenitud sexual. Es que la verdad que yo creo, o sea, vamos a decir que una persona desde que tiene su primera menstruación, que no es lo ideal, pero desde que tiene su primera menstruación y se desarrolla física y emocionalmente, puede empezar a tener relaciones hasta que el día que se muera. Nosotros no tenemos fecha de vencimiento, podemos tener fecha
de procreación, ¿sí? Que es la menopausia. Pero el sexo lo puede tener hasta el día que tenga 90 años. Yo he tenido pacientes de 80 años con una regularidad sexual de 2 veces por semana, como si nada. ¡Tesora! Sí, yo me quedé asombrada y dije, señora, ya te voy a contar un caso de eso. Para que... Sí, por privado, por favor. Me vino a lo que voy es que me parece que tiene que ver con el hecho de que las mujeres tardamos más tiempo en encontrar qué nos gusta y en aprender a saber qué sí y qué no. Claro. Va más por ese lado. Me parece que cuando nosotros somos muy chicas, sobre todo antes, sobre todo cuando yo tengo 30 años, pero yo supongo que mi mamá, por ejemplo, ha sido una persona que se ha casado joven, etcétera, y no ha tenido una vida sexual que voy a decir, sí, tiene muchas parejas o ha experimentado mucho antes y qué sé yo. Por eso es que el transcurso del tiempo y la persona también se va conociendo a sí misma. Por eso yo siempre les digo, conózcanse ustedes primero para poder saber qué pedirle a la otra persona. Y eso lleva un proceso. Yo creo que va por ese lado. Bien, bien. No tiene que ver con la madurez sexual, sino que tiene que ver con el descubrimiento de cada uno. Pasa por ese lado. Sí, totalmente. Bien, sí, bueno, esto me parece interesante porque más allá del sexo disfrutable, hay cuestiones que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual de las cuales poco se sigue hablando y tiene que interesarnos. Pero, por ejemplo, hay un mito que dice que uno puede contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual en un aseo, mientras te estás bañando o en un baño o no sé, compartiendo el jabón, ese tipo de cosas. ¿Qué se sabe al respecto? ¿O qué nos puedes decir al respecto, Guada? Mira, Se ríe. muchas pacientes... Pero cosas que bueno, se eso dicen. sí es una cosita muy común, sí, me contagié porque compartí toalla, no. Los virus se mueren muy rápido en condiciones que no son las ideales, que son excepto los fluidos, el COVID, el calor, exacto, el oxígeno, o sea, se inactiva muy rápido, ¿me entendés? Es muy difícil. Más si el jabón es sumamente alcalino, le rompe las membranas, o sea, no. La transmisión sexual se transmite por contacto de fluidos, punto, de cualquier tipo. Eso de nada, los formites, todo lo que son por un peine, una toalla, qué sé yo, no. No existe. No hay chance, digamos. No, sí te podés contagiar de una infección urinaria, por ejemplo, si vas a un baño totalmente hediondo, sí, eso sí puede ser. Porque esté sucio, esté contaminado con materia fecal, bueno, ponele, eso sí puede pasar, pero lo otro no. Bien. Bueno, se me terminó la lista de preguntas. Háblanos de otras que tenés por ahí. No, bueno, te quería contar la de mi paciente. A ver, dale. Sí, la de mi paciente fue muy graciosa porque la verdad que yo me le saqué el sombrero. Una pareja, ella 80, él 81 o 82, viene acompañada de la hija, yo pensaba que venía un control, nada, de un prolapso, una cosa de esa, y la señora muy bien, pero muy bien, súper lúcida, físicamente súper bien. Es más, yo te diría que parecía una mujer de 70, no una persona de 80. Y me dice, doctora, quiero que me pida toda una serología. Bueno, está bien. Una serología, HIV, hepatitis, BRL, para sífilis. Bueno, ponele María, no me acuerdo bien cómo se llamaba, María, porque fue hace muchos años. Sí, bueno, sí, ¿por qué? ¿Que tuvo un accidente? No, porque sospecho que mi marido me engaña. ¡No! Mira vos, ¿y usted tiene relaciones? Sí, 2 veces por semana. ¡Qué bueno! Señora, le voy a dar la mano y me dice cómo hizo. Pero te das cuenta, o sea, la gente cree, y ese es un mito que quiero derribar, cree que la gente de la tercera edad no tiene relaciones sexuales, y la gente tiene muchas, y a veces quizás hasta más que gente joven. Lo que va cambiando a veces es la cantidad, la calidad, la forma. Otra paciente también hace muchos años, estaba de guardia, y llega una señora como de 76 años, y me daba vergüenza decirme lo que le pasaba. Le digo, ¿qué te pasó? Me dice, porque me arde la vulva. Bueno, la reviso, sí, tenía todo como rojo. Sí. Me arde la vulva. ¿Y qué te pasó? ¿Cambiaste jabón? ¿Viste? Le entro a preguntar. No, la barba.
¿La qué? Le digo, encima yo soy re sorda. Que la mamá. No, señora, disculpe, le digo, pero no estoy No la entendiendo qué me entiendo. está diciendo. Pero no era por mala, era porque te juro por Dios que no le entendía lo que me decía. Y después me estoy diciendo que el nuevo novio que tenía había hecho sexo oral y que tenía una barba muy grande y que la había raspado con la barba. No. Ay, no te puedo No, creer. tuve como 40 minutos tratando de entender qué era lo que me quería decir, pues le daba vergüenza. Mi amor. ¿Me repetí la edad, por Me dio un favor? abrazo de aquí azul y después me viene a... Pero como te digo, la gente grande tiene relaciones y Pero es claro que hermoso sí. porque los ayuda física y mentalmente. Y Eso te iba pueden a tener decir, orgasmos. eso, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de sentirse plenos aún en edad avanzada. Pero más vale. Sí, hoy Totalmente. casualmente Tengo es el pacientes, Día Internacional de la Tercera Edad y con esta noticia tal que cual. Luana nos está dando y estos ejemplos, celebramos llegar a la tercera edad con esa plenitud sexual. A ver, a los 80, así la nona te haya mentido un poco, 2 veces por semana dijo, supongamos, una vez cada 15 días a los 80, gloriosa, total. Fabuloso. Eso ¿Quién como ayuda. ella? Claro, eso ayuda, a ver, como genitalmente a estar mejor. Sí, es como Darwin dijo, lo que no se usa desaparece. O sea, las personas que tienen sexualidad permanente Mm, tienen mejor lubricación, ayudan a que, por ejemplo, no se empiecen a como atrofiar las paredes, la vagina. Es como, sí, y aparte hoy en día que tenemos un montón de geles, que tenemos un montón de productos y tratamientos para ayudar a las atrofias vulvovaginales y que ujú, obviamente apareció la pastilla azul hace tantos años, que hoy sí. hay montones de otras dosis y otras drogas que son menos nocivas para la salud cardíaca de los señores. La sexualidad en la tercera edad cada vez primero que cada vez se llega mejor a la tercera edad. Sí, O sea, pasamos de esta base. O sea, antes una persona de 50 años parecía una persona de 80. sí. Hoy, una persona de 50 años es una persona súper joven y súper vital, Ujú, y que a veces están rehaciendo su vida. O sea, que personas de 70 son personas súper activas. Es más, sí. personas que generalmente están trabajando todavía o que viajan, tienen una vida mucho más dinámica que lo que tenía la gente antes. Entonces, decir que realmente es normal que las personas de después de los 65 años tienen relaciones sexuales, puede pasar también, y me consulta mucho, que les baja el deseo. ¿Pero por qué te baja el deseo? Primero porque los estrógenos nos abandonaron, y ahí vienen todo lo que son los testeos de testosterona, ver si ayudamos con otras cosas, se empiezan a cambiar también las formas, las previas, etcétera. Sí, Pero todo eso ya hablamos de que es parte de la sexualidad. Entonces, eh, quizás un buen sexo oral es fabuloso, o sí. tener relaciones, pero con ciertas estimulaciones. Es más, esto me pasó mucho cuando era residente, que los hombres grandes que tienen relaciones extramatrimoniales, Sí. como no, generalmente la gente grande no quiere usar preservativo, hubo un brote de sífilis hace poco grande, en gente grande. Sí. Entonces también, digámosle a la gente grande que si va a tener relaciones con otras Tiene que personas que no cuidarse. conocen, por favor póngase también un preservativo, porque por ser grande no te vas a dejar de contagiar de enfermedad de transmisión sexual. Ni hablar. Dejemos el mito de que el preservativo se usa solo para no quedar embarazada, digamos. O para Y prevenir sí, un porque embarazo. imagínate, dicen, Claro. yo ya no tengo varios, ¿para qué me voy a poner Claro. preservativo? No, pero Sí, no, está no. bien, no se va a quedar embarazada, señora, pero Sí. puede contagiarse de algo. Y eso sí es real, es muy real. 2 últimas preguntas de mi parte y después podés sumar lo que quieras. Uno, recién Dale. hablábamos del Viagra y hablando de mitos y verdades. ¿Hay una edad en la que se empieza a tomar o tiene que ver con el físico de cada uno? Y otro tema tiene que ver con esto de, viste que hubo un tiempo, no hace mucho, en el que los adolescentes lo consumían como otra droga, digamos.
como otro estimulante, digamos. A ver, la pregunta tiene que ver con esto. ¿Hay que hacerse alguna especie de estudio previo cuando uno lo va a empezar a consumir por una cuestión de necesidad, si se quiere? Y bueno, y eso está directamente vinculado con el tema de la edad, si hay pacientes que a determinada edad lo necesitan, o, insisto, tiene que ver con la experiencia de cada uno, la salud de cada uno. Bien, primero vamos a decir que el Viagra es una medicación, Sí. ¿sí? Que no es un caramelo, y que lo ideal es que si vos no tenés problemas de disfunción sexual, es decir, que si tenés un buen llenado del pene, que si tenés, una función normal, punto, no lo tomes porque el Viagra tiene lo que se llama el óxido nítrico, va a actuar a una molécula que se llama óxido nítrico y produce vasodilatación. Pero no es que es algo que tiene una flecha y va al pene, ¿sí? Produce vasodilatación en todo el cuerpo. Todo el cuerpo, exacto. Va al pene por excitación. Si vos no te excitas y te tomas un Viagra, no se va a parar. Se para por excitación, ¿sí? Porque el cuerpo sabe que cuando uno se excita, tiene que ir ahí. Entonces, como estás bajo el efecto de esa droga, dilata mejor todo lo que es las venas del pene y se llena más rápido y dura un poco más la excitación porque el cuerpo, los bulbos cavernosos, que son, como te digo, estas esponjas que retienen la sangre, retienen más cantidad de sangre porque llega más cantidad de sangre y se vuelve menos. Sí. Pero cuando vos empezás a tu cuerpo a hacer lo que estimule con eso permanentemente, es como que después, si no lo tenés, va a costar mucho llegar a eso, porque no es lo fisiológico, no es lo natural. Sí está indicado en personas que tienen problemas de disfunción sexual, como por ejemplo pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, que hay que ver también, valorarlos cardiológicamente, etcétera, porque obviamente como hace vasodilatación puede tener problemas en las coronarias, problemas a nivel de hipertensión, hipotensión, etc. Pero, por ejemplo, en pacientes diabéticos que tienen insuficiencia en todo lo que es sus venas, les cuesta mucho llegar la sangre al pene. Entonces empiezan a tener impotencia. Sí. Entonces en esos pacientes, por ejemplo, sería una indicación algún tipo de estos vasodilatadores. No usarlo, resumiendo, no usarlo si no lo necesitas. No es necesario, o sea, si lo querés usar una vez como experiencia, primero que usen la dosis más baja que hay, ¿sí? Que usen los masticables, que es como que absorbe menos, lo más bajito. Si no lo pueden usar, no lo usen hasta que realmente lo necesiten en algún momento. Y siempre es ideal que si sos hipertenso, sos fumador, tenés sobrepeso, etcétera, hagan algún tipo de control previo con su clínico para que los autorice, porque lo único que falta es que hagan un infarto. Entonces, por favor, te lo pido. Tal cual. Entonces, lo ideal es dejarlo siempre como último recurso y siempre cualquier droga que vayas a empezar a tomar, legal, sea mínima dosis, en mínima dosis y siempre indicado por tu médico, ¿sí? Porque es una droga que tiene sus consecuencias si se toma mal. Bien, por último, y me quedé con la duda, a ver si resolvemos el enigma, en la pareja de 80 y 81, 80 y 82, ¿él la engañaba o no la engañaba? No sé, ya no sé, la serología le dio negativa, pero no sé si le engañaba o no, la verdad que... Y probablemente, si ella vino hasta mi consultorio y me contó todo, debe haber habido algo ahí. Me quedó con la Pero duda. bueno. Bien. Pero no, sí. Bueno, Guada, ¿qué otra cosa que quiero contar? El tema de la sexualidad en el embarazo, que ya algún día vamos a hacer un podcast sobre eso. Pero como hay un montón de mitos respecto de eso, me pareció que estaba bueno dejarlo para otra charla incómoda. Pero dale, tírate algún anticipo ahí. No, que se puede tener relaciones sexuales mientras el obstetra no lo contraindique, desde el día que esté embarazada hasta el día del parto. No pasa absolutamente nada. Bien, solo eso como anticipo de lo que puede ser una charla también tremenda. Como anticipo porque esa va a estar buena. Esa va a estar buena. Guada, qué placer enorme, nos hemos reído un rato, hemos disfrutado de la charla como siempre, esclarecedora, era como descontracturar un poco entre mitos, entre una realidad que está complicada fuera de este segmento, y preguntas que son altamente necesarias y que generan el interés de la gente. La verdad es que arde el teléfono, más con comentarios que con preguntas, pero me pareció bueno, esto por ejemplo que a mí se me había escapado,
pero lo de que la mujer que tiene siempre deseo tiene fiebre uterina, que es un espanto, definir una situación así, ¿no? No, pero por eso yo creo que hay que dejar primero de demonizar todas las cosas que quizás son totalmente normales, y segundo, uno aprender a identificar que cuando algo se sale de poder vivir una vida normal, Sí. está mal. Bien. Sí, también pasa mucho, que ya lo hablamos en alguna otra oportunidad, lo que pasa de las disritmias sexuales en la pareja. Puede pasar de que hay veces que uno tiene ganas y el otro no, o que uno tiene una frecuencia de 2 semanas y el otro tiene una cada 2 días. Y que ninguna de las dos cosas está mal, son frecuencias. Sí. El tema es encontrar algo en el medio. Exactamente. Exactamente. Bien, mi querida, que tenga un hermoso jueves. Gracias por esta charla que he disfrutado como todas las que tenemos diariamente o semanalmente. ¿Sí? Es un gusto volver a tener este vivo que, como notarás, es mucho más agradable.